A 15 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, se encuentra nuestro querido departamento Praia Mamerto Esquiú, departamento que vive y convive con sus bellezas naturales, todas glorificadas con las manos de nuestro reciente beato Praia Mamerto Esquiú. Sus callecitas están cubiertas de vivencias, historias, cultura viva y en constante crecimiento. Estas historias son documentos, huellas que permanecen en el tiempo y que necesariamente nos exigen ser contadas. De esas historias es de donde sale esta idea de hablar de nuestro pueblo, de su gente, de sus costumbres. Existen todo un colectivo de músicos, cantores, bailarines, poetas, escultores, que a través de su obra individual colaboraron y contribuyen a la permanencia de la cultura, trascendiendo de generación en generación. Compartiremos a partir de este momento algunas de esas historias. Hola, yo soy Marcelo César Guzmán, arquitecto de profesión. Vengo de Córdoba, mis orígenes son de Córdoba. Allí me formé y bueno, hace 29 años que vine a Catamarca a vivir, donde tengo mis orígenes, mis ancestros. La bioconstrucción básicamente sería todo aquello que tiene vida, digamos, o sea, vida, prácticamente estamos hablando de que todos los materiales que utilizamos en la bioconstrucción son materiales que pueden estar vivos y se encuentran en la naturaleza, ¿cierto? A diferencia de lo que es la arquitectura, digamos, normal, entre comillas, o estándar, que sobre todo se refiere a materiales que se compran, ¿cierto? Que hay que ir a los corralones, hay que ir a los lugares donde se fabrican, ya sea, hablemos de bloques, de ladrillos, de cerámicos, de hierro, hablamos de cemento, hablamos de cal, es decir, todos materiales que todos ellos pasan por un proceso de industrialización. En muchos casos implica de alguna manera desgaste o contaminación del medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo el cemento, que requiere de altísimas temperaturas para llegar a hacer cemento, o los ladrillos cocidos, que también requieren de hornos, con lo cual también implica devastación de monte, de árboles. Es decir, hay una ¿cómo explicar? Una agresión de alguna manera al medio ambiente para llegar a conseguir estos elementos, los cuales después van a parar a construcción. En el caso de la bioconstrucción, es como que la idea es tratar de utilizar los materiales de la manera más natural posible y con el menor grado de elaboración, lo cual redunda y beneficia en cuanto que bajan los costos, y también estamos haciendo un gran aporte al ecosistema y al planeta, en definitiva. Cuando yo empecé a interesarme por esto de la bioconstrucción y este tipo de arquitectura, empecé a plantearme eso, justamente cómo hacían nuestros abuelos, cómo hacían nuestros bisabuelos o tatarabuelos para construir, siendo que ellos no tenían acceso, por ejemplo, a los corralones, a los expendedores de materiales, y por otro lado tampoco tenían tal vez conocimiento de las técnicas. La técnica surge como algo más intuitivo, ¿no? Generalmente la vivienda es como algo que el ser humano siempre ha tenido como un desafío ya desde sus orígenes, ¿no? Que digamos, cuando el hombre empezó a habitar la tierra, vivía en cavernas, ¿cierto? Que sería lo más
por decirlo, lo más elemental que pueda hacer un ser humano para protegerse de las inclemencias del tiempo, de la naturaleza. Bueno, el adobe básicamente es un mampuesto, o sea, un mampuesto sería, sabemos que mampostería es una pared, un mampuesto serían los elementos que constituyen esa pared. Un mampuesto es un elemento, como puede ser un ladrillo, como puede ser un bloque. En el caso del adobe es un bloque, sí, es un bloque, ni más ni menos, que tiene generalmente dimensiones variables, que pueden andar, por ejemplo, de un ancho de 20 centímetros por un largo de 40, por un alto de 10 o 15, de acuerdo a quién lo hace, cómo lo hace. Si lo hace generalmente con molde de madera. Y básicamente es una mezcla de tierra con agua, o sea, logramos un barro, pero a su vez ese barro es un barro mejorado porque el barro en sí no tiene consistencia. O sea, si nosotros hacemos un bloque de barro, cuando se seca lo tiramos al piso y se rompe. Entonces el adobe, la particularidad que tiene es que se le puede aumentar la resistencia, por ejemplo agregándole pasto, pasto seco, cortado, puede ser gramilla también, se le agrega también guano de caballo o de vaca, estiércol. Y también, bueno, hay mejoradores, como por ejemplo agregarle agua de quimil. El agua de quimil es el agua de las pencas, de las tunas, que se cortan las pencas, se las dejan en remojo 2 o 3 días y en 3 días empieza a largar una babasa que es muy parecida a lo que es el aloe vera. Esa babasa o gelatina es un gran mejorador porque es más ligante y aparte tiene mejores condiciones, digamos, de aislación hidrófuga. Es decir, nos permite que el adobe tenga más resistencia a lo que es las lluvias y la erosión del viento. Entonces, en una vivienda, por ejemplo, los materiales serían, por ejemplo, para la estructura, es decir, que serían las columnas, o sea, los elementos verticales que van a soportar el peso del techo y los movimientos también de la tierra cuando hay un sismo. Las columnas serían, por ejemplo, los troncos, ¿cierto? En aquel momento, bueno, la gente achaba un árbol y listo, ya eso era una columna. Luego vienen las vigas serían los mismos elementos, también pueden ser troncos o ramas ya más finas, que van apoyadas sobre las columnas, descargan el peso en las columnas, que también serían, como digo, material vegetal. Y después arriba de eso iría el techo, que por ejemplo se puede hacer cañizo, que la caña también es un elemento muy abundante, sobre todo en Catamarca. Ya es muy conocido, muy extendido, muy divulgado. Bueno, el cañizo que queda como un cielo raso, después ese cielo raso arriba se le hace un torteo de barro previo a una aislación, ¿cierto? Que, bueno, para hablar de lo más rústico sería una aislación con papel o cartón, luego con torteo de barro y después se le hace una capa con otro torteo de barro también ya más trabajadito, puede ser con pasto, con yuyo, con grama y algunos otros elementos que lo hacen más impermeable. Y en cuanto a las paredes, bueno, pueden ser paredes de adobe, o pueden ser sistemas de paredes con entramados de ramas y pasto y barro. Tanto en el adobe como en todo lo que es la construcción en general, en barro aporta muchísimo el hecho de que si tenemos en la zona arcilla. Si nosotros tenemos arcilla, la arcilla le da una compacidad y una elasticidad al barro inmejorable, porque le da más maleabilidad, es más blando, más fácil de trabajar y a su vez la duración del barro es muchísimo más larga la vida útil que tiene. En este caso, esta vivienda surgió
prácticamente es una vivienda surgida de la naturaleza, no hecha, digamos, a partir con elementos de la naturaleza, sino desde la naturaleza, por el hecho de que está basada en dos árboles existentes que están vivos. Son dos algarrobos que me imagino deben tener sus buenos años, por lo menos 50 o tal vez más. Yo cuando vi el lugar me atrapó mucho la sombra que generaban estos algarrobos. Y es un caso muy especial esta vivienda porque, digamos, esta vivienda yo le llamé, le puse un nombre que es arquitectura vegetal. ¿Qué sería arquitectura vegetal? La arquitectura que surge de utilizar los elementos de la naturaleza, o sea, en este caso los árboles. Yo utilicé dos grandes ramas que estaban en forma de arco. Arrancaban del árbol y digamos, llegaban a la tierra. Entonces utilicé esas dos ramas como dos arcos, las cuales con otra rama, digamos, puesta en forma perpendicular, me hizo el trazado básico de una media cúpula. Entonces yo utilicé ese arco para con otro elemento así, digamos, también en arco, que es una rama principal, ya formar esa estructura, la cual después con otras ramas más finas, o sea, yendo de mayor a menor en cuanto a espesores, se fue haciendo una trama digamos, de lo que iba a ser lo que después reciba a los materiales que van por arriba. En este caso, todas esas ramas fueron recibiendo después pasto, pasto ruso, ramas, que fueron armando un entramado, el cual, digamos, sería como una especie de colchón vegetal, para llamarlo de alguna manera, el cual después recibió el barro ya como elemento de cubierta. Entonces, en este caso, la particularidad que tiene esta casa es que no tiene la habitual diferenciación que tienen las viviendas entre lo que es elementos verticales, o sea, paredes, y elementos horizontales superiores que serían techos. En este caso, cuando es una cúpula, la pared después se convierte en techo. El techo se convierte en pared. Entonces, eso también genera un ahorro de recursos, genera también una simplificación de elementos constructivos a la hora de construir. Y bueno, en este caso particular, la anécdota de este sitio es que a mí fue un desafío porque la situación, el contexto fue decir, estoy en pandemia, esto yo lo empecé en marzo del año 2020, quise hacer una experiencia de lo que es construir algo a partir de la naturaleza sin tener medios o recursos para salir a comprar elementos, porque tampoco se podía salir, ni tampoco podía disponer de medios para solicitar ayuda, porque tampoco nadie podía venir. Podemos decir que es lo que emergió de la tierra con los mismos elementos de la tierra, es decir, la tierra, el agua, el pasto, la caña, y bueno, y así se construyó esta vivienda.
Mi nombre es Bruno Ceballos, vivo y trabajo acá en mi casa taller en Pomancillo Oeste desde hace 4 años aproximadamente, que decidí instalarme acá con mi taller y desarrollar mi taller, que va creciendo permanentemente. Y empecé con la actividad de la herrería artística, ya había empezado haciendo escultura desde hace aproximadamente 12 años y decidí desarrollar más el arte visual, haciendo arte naturaleza, con el material que hay en el río, acá cerca de mi casa. Sigo con un poco de la herrería decorativa también, como una actividad económica más rentable, que me permite también sostener la casa, el taller, la vida, todo. Lo que me moviliza mucho a hacer la obra de arte es la geometría y la forma que ocupa el espacio de lo vegetal. Por lo menos eso estuvo inspirando las últimas muestras que hice en 2014, 2016. Y bueno, ahora apuntando un poco a otras, abrir un poco el abanico de producción de la obra, que va por el lado de un poco de experimentación con el video, la performance y la fotografía. Eso me está abriendo mucho el concepto de la obra y está cambiando. A la vez también está como haciendo una especie de renovación de lo que va surgiendo. Renovación porque no descarta lo que viene de antes. En un momento de mi vida se planteó mucho el dilema de la artesanía, del laburo de pedido, lo escultórico, lo artístico, y me llevó mucho a tratar de definirme esas cosas para ver hacia dónde apuntar y hacer alguna diferenciación en lo cual uno le llama arte, lo que uno llama obra o no. Porque también uno produce muchas cosas que no son obra de arte o no los considera una obra de arte y podrían ser, pasa mucho eso. Y la herrería para mí es un medio de vida, es una herramienta para obtener recursos, tanto económico como recurso material, como es tener un taller funcionando, máquinas funcionando. Y eso me permite tener el espacio para poder producir escultura y obra de arte. La escultura también es una mitad de las dos cosas, es como algo que me permite también acceder desde lo económico a un entretenimiento más creativo, una cosa que va por ese lado. Y el arte, lo que yo estoy llamando como obra de arte, y es lo que ya me está interpelando un poco más mis interiores, digamos, mis debates interiores, mis cosas más filosóficas, va por ese lado. Todo está como revuelto adentro de uno y uno no sabe si separar o no separar. Por suerte, con la ayuda de unas artistas que me estuvieron guiando, logré y estoy logrando hacer esa conjunción y trabajar con todos juntos. Cuando empecé a hacer escultura, mis comienzos fueron en algunos encuentros de escultores que se organizaron aquí en Catamarca en el año 2009-2010. Pude ver lo que implica, lo que es un encuentro de escultores, que es una reunión de gente, de escultores a trabajar, a hacer la obra en el lugar. Y eso fue un detonante muy grande, muy fuerte,
que en el 2009 fui como ayudante y como curioso a ver aquí en Catamarca, en la ciudad capital, y en el 2010 ya postulé una obra mía, un proyecto mío para hacer, y quedó seleccionado, así que estuve trabajando en conjunto con otros 9 escultores de otras partes del mundo, creo que Bélgica, Lituania, otro de Rusia. Había gente hablando otros idiomas, uno se da cuenta de todo lo lejos que está en cuanto a eso y lo difícil que es comunicarse, pero con el trabajo se establecen un montón de relaciones que están muy buenas. Un poco más adelante empecé a exponer un poco de artesanía en el poncho, en la fiesta del poncho, como 3 o 4 años. Estuve participando ahí. Después organizamos con el Fondo Nacional de las Artes un taller de tallado de piedra, que también muy positivo, muy bueno. Y después me lancé a hacer una muestra individual. Tuve la oportunidad acá en Catamarca de exponer en el Museo Laureano Brizuela, en el Provincial de Bellas Artes, y al año siguiente en la sala de exposiciones de OSDE. Las dos fueron muestras distintas, fue un trabajo de un par de años que ya venían como concretándose y fue muy satisfactorio porque bueno, vendí obras, tuve la experiencia de lo que es montar, de lo que es preparar la muestra, de ser guiado también, porque uno puede designar a un curador que se llama en el ambiente, que es un guía, una persona que va a hacer todo el concepto de la muestra en general. Después de los encuentros de escultores fueron haciendo más proyectos de tamaño más monumental y empecé a postular para algunos concursos y algunas convocatorias que había para obras de arte monumental y en las cuales quedé seleccionado acá en Catamarca también para hacer la obra del homenaje a las Madres de Plaza de Mayo en la legislatura, que fue una obra que para mí fue muy importante por el hecho del significado de lo que me interpelaba a mí como persona que había nacido fuera o en democracia y lo que implicaba hoy en día o en esa actualidad la desaparición de personas y la búsqueda de personas y no un homenaje a personas que no existen más, era un homenaje a la lucha que desarrollaban las madres. Otra obra importante que surgió a pedido también es la obra en el Museo de la Virgen del Valle, que se hizo ahí una escultura con todas las chapitas, los exvotos que se llaman, que son las promesas que deja la gente a la Virgen cuando le pide o agradece por algún favor o milagro que se le ha concedido a sí mismo o a la familia por alguna situación de salud o algún pedido especial, digamos. Entonces se hizo toda la escultura con un total de 30.000 exvotos y quedaron muchos más por instalar ahí en la parte de la fachada del Museo de la Virgen. Y bueno, acá en el taller estamos también trabajando con obra un poco de esos tamaños. Y la que tengo acá atrás casualmente es un pedido de unos clientes para la puerta de una finca y es todo un trabajo en el cual se empezó haciendo dibujos, después se pasó a la maqueta que es esta y después una vez decidido todo el trabajo cómo iba a quedar se pasó al trabajo ya a escala, a la escala deseada, digamos, a la escala pedida. Y estoy soldando con soldadura eléctrica, con el típico oficio de herrería, y formando el cuerpo de una mujer y de un hombre. La idea es que sean dos árboles con forma de una pareja femenina y masculina. Y en el follaje, en las ramas se cruzan y hay como una idea de tratar de expresar un abrazo, un baile, una cercanía. Me gustaría y me parece muy importante decir que
Yo estoy muy agradecido a Catamarca y a la gente que me ayudó mucho a avanzar con el taller, con mi sueño, con mi propuesta, porque yo siento que he sido soy muy acompañado, y me parece que hay mucho por desarrollar, hay mucho talento entre todos los artistas, en las personas que hay, en los artesanos que hay en el lugar, en la ciudad, en Catamarca. Y hay que tomar una iniciativa de avanzar, por más que por ahí uno no sienta el acompañamiento cuando el entorno ve lo que uno está proponiendo, para dónde uno va y las posibilidades que uno quiere tener, el entorno acompaña. A mí en mi caso yo sentí que no tuve que pedir nada, no tuve que rogar nada, no sentí trabas por ningún lado y la verdad me anima mucho. Lograr un taller y lograr un estilo de vida, se puede y es muy lindo y es muy liberador, se crece mucho. Así que sí, el mensaje por ahí es un poco ese, ¿no? El de ponerle un poco las pilas a los sueños, que funciona, que se da. Y estoy muy agradecido con Fray Manuel Montesquieu, con la gente. Siento que se puede desarrollar mucho. Cualquier artista que se quiera instalar aquí me parece un lugar ideal. Es muy tranquilo, es muy bueno. Sobre todo en las posibilidades.
soy Fernanda Quispe, artesana textil, vivo en San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú, y empecé con este trabajo, con este emprendimiento hace 10 años aproximadamente. Mi emprendimiento se llama La Oveja Negra y es un emprendimiento textil artesanal y produce objetos decorativos, accesorios, joyería textil y prendas, ¿sí? Trabajo con distintas materias primas, básicamente lana, que puede ser de oveja o de llama. También uso hilados industriales, porque la idea es siempre trabajar con técnicas tradicionales, pero aportando un poco de diseño. Así que uso distintos materiales para trabajar, no solamente lana. En lo que es joyería, introduje lo que es alpaca, cerámica, madera y últimamente capullos de seda. En los últimos años la Oveja Negra se diversificó y empecé a dar talleres para enseñar las técnicas con las que produjo los objetos, y doy talleres de bordado, de tejido en telar, de crochet, 2 agujas y fieltro. Esto que traje hoy es un bastidor redondo. Es uno de los tipos de telares que existen, ya que son muchos. Los bastidores tienen distintas formas, pueden ser rectangulares, pueden ser redondos como este, pueden ser cuadrados, triangulares. Son unos tipos de telares donde tenemos el tejido por trama y undimbre. Después trabajo con telar criollo, telar de peine o los tejidos de punto. Y como les conté, las lanas que utilizo pueden ser naturales o artificiales, y a las naturales las tiño. Uso tintes naturales y tintes artificiales. Por ejemplo, esto está teñido con anilina, pero los naturales pueden provenir de elementos y cosas que tenemos en casa, como cebolla, yerba mate, cáscara de nuez, o incluso las plantas que tengo a mano. Bueno, la oveja me permitió llegar a la fiesta del poncho. Empecé en ferias locales pequeñas y después tuve la suerte de representar al departamento en la fiesta del poncho, en el pabellón de diseño, también en el pabellón de artesanías. Hace muchos años que participo de la feria del poncho, y el año pasado y este año en Mica, en el mercado de diseño. La materia prima la traigo de Santa María. ¿Sí? Uso lana de llama y lana de oveja, de distintos tipos de oveja, sobre todo para el fieltro. Y para el fieltro también uso lana que traigo de Patagonia, merino, criolla, depende cuál sea el objeto con el que voy a trabajar. Si son prendas se utilizan fibras más finas, y si son objetos decorativos podemos usar las ovejas criollas. Los objetos decorativos pueden ser caminos de mesa, almohadones, alfombras. También hago mini esculturas con el fieltro, y bueno, el fieltro se puede utilizar para distintos objetos, no solamente para prendas, sino también objetos decorativos como cuencos, macetas, carteras, zapatos. Es muy versátil el material. Mi trabajo como artesana empezó con el crochet, en realidad. A partir de una situación personal en la que tuve que dejar de trabajar, y empecé a tejer, aprendí por internet y aprendí sola, y empecé a incorporar técnicas. Así descubrí el fieltro, que cuando empecé a hacer fieltro me atrapó directamente. No dejé de trabajar nunca con fieltro, y empecé a investigar, porque acá en Catamarca no había personas que trabajaran el material. Así que bueno, hice cursos y empecé a trabajar tanto con fieltro húmedo como con fieltro agujado. Y después seguí con los talleres. ¿Sí? El fieltro fue el material que me permitió entrar digamos, fiscalizar y poder entrar a la fiesta del poncho. La Oveja Negra empezó como un hobby, en realidad como algo, como una actividad muy personal. Nunca pensé que iba a crecer tanto como un emprendimiento y como en lo que se transformó después.
Fue más bien terapéutico al principio y después me atrapó. No dejé nunca más de aprender a tejer, a bordar o a incorporar nuevas técnicas. Y el mensaje sería que hay que intentar hacer. Yo no tenía tradición textil en mi familia, nunca la tuve. Mi abuela no tejía, mi mamá no tejía, aprendí sola. Entonces todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo y la verdad que es absolutamente terapéutico. Tan niño sufriendo, dejando enseñanzas que te puso Dios. Desde tan niño sufriendo, dejando enseñanzas que te puso Dios. Muchas gracias por tu entrega, por ser una guía de lucha y amor. Orando vamos cantando, buscando el camino que te iluminó. Orando vamos cantando, buscando el camino que te iluminó. Padrecito de los pobres, sos luz y esperanza. Fray Mamerto Esquiú, mi humilde verso te llama. Rezo con el alma, yo sigo tu luz. Rezo con el alma, yo sigo tu luz. Seguramente todas estas historias y las que no conocemos seguirán su camino. Siempre llevarán en su cauce muy adentro un bagaje de ilusiones, sentimientos, en definitiva, mucho amor por el arte. Ojalá el tiempo y la vida nos permitan seguir compartiendo más de estas historias y les pedimos que intentemos, quizá por un momento, no dejar perder nuestra esencia, nuestra identidad, en definitiva, todo lo que hace a nuestra cultura.